semejanza de Dios tiene que reflejarse en su vida, porque ella es hija de Dios, ¿o no? Ella es hija de Dios. La imagen y semejanza se refleja en nuestras vidas. La imagen y semejanza de Dios se reflejan en nuestras vidas. Cuando tú declaras la palabra, tú estás pensando no en ella o en él, tú estás pensando en Dios. Dios es fuerte, poderoso, y el Señor le dijo a Josué: no temas ni desmayes. No le dijo: sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Dios es así, Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es valiente. La Biblia dice que Él es como un poderoso gigante, que Él es como un guerrero que se despierta para la batalla, dice la Biblia. Si Él es así, entonces cuando yo profetizo, cuando tú profetizas sobre una persona, tú no estás profetizando las emociones o la necesidad o la situación de ella. Tú estás mirando a Dios. Dios en su misericordia ha dicho que la herencia que te pertenece es paz. Yo decreto sobre tu vida paz. Yo decreto sobre tu vida sanidad, porque así es Dios. Así es Dios. Aprende con el carácter de Dios. Yo decreto sobre tu vida que tú vas a recibir la herencia de la revelación que te pertenece. El Salmo 16, 5 y 6 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Esta es mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad es Él es mi heredad, Él es mi porción. Él es mi porción. Yo declaro en el nombre de Jesús y yo profetizo sobre de ti que no más lágrimas, no más llorar delante de Él lastimeramente. Yo declaro sobre de ti que la revelación de la herencia que Él conquistó en la cruz del Calvario se revela a tu vida para que entiendas cuál es la supereminente grandeza de su poder. Entonces, cuando tú vas orando por un enfermo, quiera Dios sanarte. Cristo, aleluya. Quiera Dios, tenga Dios misericordia de ti. Ay, bendito hermano. Así usted va a orar. Así va usted a orar. Ay, sí, el Señor en su misericordia. Ay, bendito hermano, por favor. No, Dios, cuando vino el hermano Giovanni, él estaba pidiéndole a los demonios que por favor salieran. No. Bendito demonio. ¿Verdad que no? Salte de aquí ahora mismo en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Decía, ¿no? Entonces esa autoridad no es solamente para las malicias y los demonios, es para todo. Esa autoridad te ha sido dada. Tú eres el rey, tú eres el sacerdote, tú eres quien Dios ha usado y ha determinado. Tú eres rey, tú eres reina, tú eres sacerdote. En el nombre de Jesús, la autoridad está en tu mano, en tu boca. Declara en el nombre de Jesús con poder que Dios ha venido a dar vida, a dar liberación. El Señor ha venido a derramar su sangre para que la gente pueda ser perdonada, para que podamos tener acceso a su presencia. Hermano, yo declaro en el nombre de Jesús ahora mismo que tú recibes la revelación para que entiendas la supereminente grandeza de su poder, que es la herencia que te pertenece por derecho. Por derecho, hermanos. Por derecho te pertenece, porque Dios dijo que Él dio su sangre, Jesús dio su sangre para que tú poseyeras lo que Él ganó para ti. Posee, porque Él avergonzó la fuerza de las tinieblas, las despojó. Las despojó. Posee tú lo que Dios ha desposado. Destripado la fuerza de las tinieblas, y Él para ti. Él le quita a los ricos y a los impíos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, léelo, está en la Biblia. El Señor dice que la riqueza de los impíos está guardada para los justos. ¿Tú no sabías? Lo dice así la Biblia, lo dice. Y la Biblia dice que Él le ha dado el trabajo a los impíos de recoger para dárselo a los justos. Amén. Entonces usted dice, ¿dónde está el impío ese que el Señor ha dicho que tiene mi herencia, que tiene mi dinero? Tiene mi dinero, ese impío tiene mi dinero. Ese que ha rechazado a Dios, ese que ha blasfemado de Dios y tiene esa riqueza. No, eso me pertenece. ¿Dónde está
principio ese que, Señor, tú vas a despojar para pasar en la transferencia de riqueza. En el nombre de Jesús, con tu autoridad, Dios lo ha dicho. Dios ha hablado. Por eso es que anteriormente estábamos hablando acerca de cómo guerrear por las palabras proféticas, cuando Pablo le dijo en 2 Timoteo, en 2 de Timoteo, creo que 1:7 me parece que le dijo, guerrea por las palabras proféticas. Si Dios ha hablado sobre ti una palabra profética, usted actúa. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 20, vinieron una guerra, ¿no? Vinieron a pelear contra los israelitas, un ejército inmenso de grande, aquello era innumerable, y los israelitas eran un buñuelito chiquitito, un buñuelo, ¿no? ¿Sabes? Un buñuelo. Entonces vino y se tiró, dice la Biblia que se tiró Josafat, se tiró al piso llorando, y dijo, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y todos estaban tirados en el piso, y él le dijo, levántate. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque estos enemigos que hoy veis, ya no los vas a volver a... Eso tengan. Pero le dijo, no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que vosotros peleéis en este caso. Fue una palabra profética. Fue una palabra profética, y en el nombre de Jesús, cuando ellos salieron eso fue cuando pusieron a la gente a cantar, a los sacerdotes, ¿se acuerdan? Que pusieron a la gente, a los sacerdotes a cantar, y mientras salían los hombres de guerra, y cuando llegaron para allá a pelear, no había nada más sino que muertos, el campamento enemigo estaba muerto. ¿Se acuerdan de esa historia? Ok, fue una palabra profética. Fue una palabra profética que se dio. ¿Usted quiere ver las grandes guerras que están en el Antiguo Testamento? Búsquela usted, si no fue a través de una palabra profética. David, cuando se levantó contra el gigante, no le dijo, tu carne voy a dar a las bestias del campo y a las aves del cielo. Y profetizó, y cuando había el hambre en Samaria, y estaba Eliseo, y le dijo, mañana a esta hora se va a vender la harina por 2 centavos, prácticamente por un efa, y se va a vender y va a haber abundancia. Y había hambre que la gente estaba comiendo hasta los hijos. Está en la Biblia. El hambre que había era terrible. Y él viene a profetizar que mañana se va a vender, va a haber una abundancia de comida. Y el príncipe que se apoyaba al rey le dijo, y si el Señor hiciera una ventana en el cielo, también va a ser así. Sí, se burló, ¿no? Se burló. Y le dijo Eliseo, bueno, pues tú lo vas a ver y no vas a comer de ello. ¿Usted sabe esa historia también? Y no vas a comer de ello. Y cuando se abrieron las puertas para que el pueblo lo atropelló. ¿Y fue una palabra profética o si no? ¿No fue una palabra profética? Hermanos, entiende, Dios ha determinado que la unción de rey está sobre tu vida, la unción de sacerdote está sobre tu vida y la unción profética está sobre tu vida. Son 3 unciones que hay sobre tu vida. Dios no te dijo que tú eras esclavo, el Señor no te dijo que tú eras el último de la fila, el Señor no te dijo que tú tenías que estar rogándole y llorando. El Señor dijo que Él iba a limpiar toda lágrima y ya no va a haber más lágrima ni más dolor. No lo dijo así. El Señor no quiere que tú andes adolorido, llorando, pidiendo lastimeramente al Señor como si fuera un mendigo. No ores así, por favor. Entiende, métete en la palabra y entiende las promesas que Dios ha dado y declara con fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Hermano, este es un centro de apostólico profético y de aquí van a salir para muchos lados personas y para muchos países, porque el Señor ha dicho que es un centro apostólico profético internacional, ¿o no? Y van a salir de aquí, y el pastor los va a enviar y los va a comisionar, y van a ir a Costa Rica, y van a ir a Ecuador, y van a ir a Santo Domingo, y van a ir a una Cuba, y van a ir a una Puerto Rico. Y el Señor los va a enviar, Dios los va a enviar, y nosotros vamos a tener el privilegio de ungirlos con aceite y de enviarlos y comisionarlos y decretar sobre de ellos la fuerza del Señor y el ejército del cielo, y los vamos a enviar a todos lados porque Dios va a estar con ustedes. El Señor, si ya Dios ha hablado, opere en el nombre de Jesús, decrete con autoridad. Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no cae a tierra vacía. El Señor, la sangre no fue derramada en vano. Ni una tilde, dice la Biblia, va a pasar sin que antes se cumpla todo lo que Dios ha dicho, todas las palabras que el Señor ha hablado. En el nombre de Jesús.
Pues levántese con autoridad y decrete lo que Dios ha dicho. Decrete la palabra de Dios. Decrete la palabra de Dios. Decrete con autoridad. Jehová de los ejércitos, declaramos vida. Dígalo con poder, dígalo con fuerza. Mi hermano, yo declaro salvación sobre todo mi vecindario. Y yo he creído en el nombre de Jesús que mi vecindario va a venir a los caminos del Señor. Yo he hablado con los vecinos, yo le he predicado el evangelio y he decretado sueños y visiones. Usted decrete en las escuelas, usted decrete en el trabajo, usted decrete porque el Señor le dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Usted no le cree la palabra de Dios? Créale al Señor. Él te da todo el pueblo. El primer ministro de Australia es cristiano. ¡Bum! Gloria a Dios. El nuevo presidente de Brasil, según tengo entendido, es creyente. ¡Bum! Gloria a Dios para siempre. Y el Señor lo va a usar a usted para orar por oficiales y por gente en el gobierno y por presidentes y por gobernadores y por alcaldes y por líderes en el nombre de Jesús en los diferentes pueblos. Y el Señor va a usarlo para que su boca pronuncie la palabra, el decreto. Hermano, déjame decirte, en el libro de Esther, hermano, ve el libro de Esther, porque usted tiene que leer la palabra. En el libro de Esther, léalo, Esther 8:8, búsquelo. Y otra persona que me busque, Daniel 6:8. Esther 8:8 y Daniel 6:8, para que usted entienda. Para que usted entienda, hermano, usted tiene que entenderlo. Esa revelación tiene que quemar usted. ¿Usted ha visto una vaca cuando la queman y le ponen el sello del dueño? I'm sorry. Se me ocurrió, ¿verdad? Tiene que ser algo que queme en su espíritu. ¿Quién tiene Esther? Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Un edicto, un decreto, un edicto, un decreto. Es un edicto, es un decreto, es una ley. Y déjame decirte que el rey se quitó el anillo y se lo dio a Mardoqueo. Él se lo dio y le dijo: un decreto no se puede ser revocado, pero tú, toma. Decreta tú, dice el Señor, toma, decreta tú. Yo he puesto la palabra en tu boca, haz el decreto, decreta en el nombre de Jesús, habla con autoridad y poder. Toda fuerza del enemigo se tiene que salir. Tú eres superior y más alto porque tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Es un decreto que tú haces. Tú decretas en el nombre de Jesús que tus ojos no se van a cerrar hasta que veas y reconozcas a Jesucristo. Y usted lo decreta en el nombre de Jesús. ¿Quién tiene Daniel? Daniel creo que 6:8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y esos son solamente dos diferentes, pero hay otros ejemplos en la Biblia acerca de decretos de legislar. Ejemplo que les estoy dando. 6:8. Sí, Esther es 8:8 y Daniel es 6:8. Pero es un ejemplo porque esas cosas son reflejo de las cosas espirituales. Cuando tú haces un decreto, yo vengo de una familia grande y yo he decretado, yo tengo 7 hermanos varones y yo he decretado que ninguno va a partir de esta tierra hasta que le den su corazón a Cristo. Ninguno, en el nombre de Jesús, ni uno se va a perder. Ni uno se va a perder. Lo he decretado en el nombre de Jesús por muchos años. Ni uno se va a perder. Y después de muchos años, el Señor me ha dicho en varias ocasiones por personas, te he concedido tu familia. El Señor me ha dicho en diferentes ocasiones, te he concedido toda tu familia. Y tú lo decretas con autoridad en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo van a venir las circunstancias en que se van a encontrar para darle su vida al Señor y cuando van a recibir a Cristo, no lo sé, pero yo decreto en el nombre de Jesús que en el cielo nos vamos a ver y que ellos van a ser salvos y que el enemigo no le va a robar sus vidas.
en el nombre de Jesús. Y que la palabra y la semilla que fue sembrada en su vida no va a ser perdida, sino que va a surgir fruto para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Y tú decretas con autoridad: Jehová, el enemigo no se va a robar sus vidas. Dios, en el nombre de Jesús, mis padres les enseñaron la palabra de Dios y ellos hoy no les sirven, pero en el nombre de Jesús esa semilla va a surgir, va a producir y va a dar vida en el nombre de Jesús. Y usted lo decreta con toda firmeza, no importa lo que usted vea con sus ojos naturales, con toda firmeza usted crea la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprenda, hermano, aprenda a decretar, aprenda con autoridad. Con autoridad, usted no se deje manipular por las personas, por el enemigo, o por las personas que quieren burlarse, o por las personas que se oponen o resisten la palabra de Dios. No se deje manipular, no se deje abusar o intimidar, no se deje intimidar. Usted ha creído la palabra de Dios, la palabra de Dios está dentro de usted. Usted lo decreta con toda autoridad, en el nombre de Jesús. Yo profetizo en esta noche. Yo profetizo en esta noche que un manto de rey hay sobre de ti. Un manto de rey hay sobre de ti. Un manto de reina hay sobre de ti. Para decretar, aleluya. Oh, míralo, 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 míralo. Hay un manto sobre de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay un manto sobre ti, está sobre tus hombros. Un manto de rey para decretar, para legislar, para decretar en el nombre de Jesús y establecer, aleluya, la palabra de Dios, el reino de Dios. Y los ángeles van a llevar tu palabra. La palabra que salga de tu boca, el Señor lo va a disparar como fuego, aleluya. Sale de tu boca, aleluya, y va a ser aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, tu boca va a hablar con poder, con fuerza, va a gobernar, va a dominar como Dios ha dicho. En Isaías, en Génesis 1:28, el Señor determinó que tú ibas a dominar, a juzgar, a regir, a gobernar, aleluya, la tierra con toda autoridad. Y todavía lo dice: le abre tu boca, legisla y decreta, aleluya, porque el Espíritu Santo de Dios se va a mover con fuerza. Oh, rejatita la curra sananda. El Espíritu Santo se va a poner con fuerza, aleluya. Y tú vas a ser el instrumento, la puerta que lo va a dejar salir, aleluya, que lo va a pronunciar para que él salga con poder, aleluya, y haga esa palabra, haga lo que el Señor te ha enviado a declarar, aleluya. Se va a cargar paso tonto. Decláralo con poder, decláralo con toda seguridad, decláralo con toda firmeza, decláralo, aleluya, con toda confianza, aleluya, porque el cielo entero está detrás de ti, el ejército del cielo está detrás de ti. Declara con autoridad, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Y él aquí empieza a orar por los enfermos, empieza a orar por las personas oprimidas, empieza a orar, empieza a decretar, empieza a hablar con autoridad, aleluya, porque yo me voy a mover, dice el Señor. Y a la kirra mamá toro corre que diga basta. Oh, aleluya. La unción del Señor está sobre de ti, porque aún te ha enviado el Señor a libertar a los cautivos, aleluya, abrir las puertas que el que esté encerrado. Urre quita la carere o totoquira ranante. Urre baba bararara su toroco. Y arranda bajo roche de quiera rara. Amén, aleluya. Alabado Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Se levanta tu pueblo.